Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, tiene todos los ingredientes para mantenerlos al filo de sus asientos. Estamos hablando de la vida amorosa, las relaciones y, sobre todo, de las dinámicas familiares que a veces se vuelven tan públicas como una alfombra roja. Específicamente vamos a desgranar unas declaraciones que han causado revuelo, unas palabras dichas por alguien muy cercano a una de las estrellas más brillantes de la actualidad, la mamá de Can Yaman. Y el nombre que salta a la luz en estas revelaciones es el de Demet Özdemir. ¿Qué habrá dicho la madre de nuestro querido Can sobre la actriz que compartió pantalla y, bueno, al parecer, algo más con él? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si son nuevos por aquí, no olviden apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Comencemos. Y es que las palabras de Gülden Yaman, la madre de Can Yaman, han resonado con fuerza en todos los portales de noticias y redes sociales. En una entrevista reciente o quizás en una conversación filtrada, la verdad es que los detalles exactos son un poco difusos, pero el mensaje es claro y contundente. Según ella, Demet Özdemir ha tenido un impacto significativo en su hijo, hasta el punto de haberlo cambiado. Imagínense. La frase en sí misma ya es una bomba. ¿Cambiarlo en qué sentido? ¿Para bien, para mal? ¿Se refiere a su personalidad, a sus decisiones, a su forma de ver la vida, o tal vez a su carrera? Aquí es donde la intriga se apodera de nosotros y queremos saber más, mucho más. Para entender la magnitud de estas declaraciones, tenemos que recordar la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores turcos saltaron a la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una intensa relación en la vida real. Fueron una de las parejas más mediáticas y queridas por los fans de las telenovelas turcas. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Canem, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas rara vez son tan sencillas como parecen. Tras un periodo de intenso romance y rumores de compromiso, la pareja sorprendió a todos al anunciar su separación. Las razones nunca se explicaron del todo, dejando un mar de especulaciones, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas apretadas, o quizás simplemente el amor se esfumó. Lo cierto es que la ruptura dejó un vacío y muchos fans esperaban un reencuentro. Y ahora, años después de esa separación, las palabras de la madre de Can vuelven a poner el foco en esta relación y, sobre todo, en el papel que Demet tuvo y sigue teniendo en la vida de su hijo. Cuando una madre habla de que otra persona ha cambiado a su hijo, suele haber una carga emocional muy fuerte detrás. No es una afirmación que se tome a la ligera. Podría significar que la influencia de Demet fue tan profunda que alteró la trayectoria de Can, quizás desviándolo de su camino original, o quizás, y esta es una posibilidad que también debemos considerar, que esa relación lo hizo crecer, madurar y convertirse en una mejor persona. La ambigüedad es lo que alimenta la especulación, ¿verdad? Vamos a intentar desglosar algunas de las interpretaciones posibles de "cambió a mi hijo". Una de las más inmediatas y quizás la que más inquieta a los fans de Can Yaman, es la idea de que Demet lo haya influenciado negativamente. Tal vez la madre percibe que la relación, o la propia Demet, introdujo en la vida de Can elementos que la perturbaron o lo sacaron de su zona de confort de una manera que ella no aprueba. Podría ser un cambio en su círculo social, en sus hábitos, o incluso en su forma de abordar su carrera. Si la madre siente que su hijo ha tomado decisiones que no son las mejores para él, es natural que projete esa culpa en la persona que considera responsable de ese cambio. Otra interpretación podría ser que Demet haya sido una influencia transformadora, pero no necesariamente negativa desde la perspectiva de la madre. Quizás, antes de Demet, Can era un joven más reservado, enfocado únicamente en su trabajo, o tal vez un poco inmaduro. La relación con Demet, con toda su intensidad y exposición mediática, podría haberlo expuesto a un mundo nuevo, a experiencias diferentes, a responsabilidades mayores y a una forma de vivir la vida más apasionada. En este sentido, el cambio podría ser una referencia a una mayor madurez, a un desarrollo personal o incluso a la apertura de nuevas facetas de su personalidad. Antes estaban latentes.
La madre, al ser testigo de esta transformación, podría estar expresando su sorpresa, o incluso su preocupación, ante la magnitud del cambio que ha observado en su hijo. Y luego está la perspectiva de que quizás estas declaraciones sean un reflejo de las dinámicas familiares y las expectativas que una madre tiene para su hijo. A veces las madres sienten una fuerte conexión y un instinto protector hacia sus hijos, y cualquier relación que consideran seria o importante es escrutada con lupa. Si la madre de Can Yaman percibía que Demet era una influencia particularmente fuerte, o que la relación era muy absorbente, es posible que sus palabras sean simplemente una forma de expresar esa percepción, sin que necesariamente haya una carga negativa inherente. Podría ser una observación sobre la intensidad con la que vivieron su noviazgo, y cómo esa intensidad, por definición, cambia a las personas. Es importante recordar que, como espectadores, solo tenemos una pequeña ventana a la vida de estas figuras públicas. Lo que vemos en pantalla, en las entrevistas o en las redes sociales, es solo una fracción de la realidad. Las relaciones personales, especialmente entre celebridades, están envueltas en un manto de complejidad, y las percepciones, tanto de los involucrados como de sus familias, pueden ser muy diversas. La aparición de estas declaraciones justo en este momento también es interesante. ¿Hay alguna razón por la que la madre de Can Yaman decida hablar ahora? ¿Está Can en una nueva relación que no aprueba su madre, y estas palabras son una forma indirecta de expresar su descontento o de advertir sobre la influencia de las parejas en su hijo? O quizás simplemente ha decidido compartir sus pensamientos ahora porque la oportunidad se presentó, sin un motivo oculto más allá de ser honesta sobre su perspectiva. La verdad es que sin más contexto o declaraciones directas de Can Yaman o de Demet Özdemir, estas palabras de la madre quedan abiertas a múltiples interpretaciones. Y precisamente esa ambigüedad es lo que alimenta el debate y el interés de los fans. Nos gusta especular, nos gusta intentar descifrar las motivaciones y las verdades ocultas detrás de las declaraciones públicas. Es parte de la fascinación que tenemos por las vidas de las celebridades. Por otro lado, no podemos obviar el impacto que una figura como Demet Özdemir tiene. Ella misma es una actriz de gran talento y popularidad. Su carisma y su energía son innegables. Es fácil imaginar cómo una persona así podría ejercer una influencia significativa en alguien, independientemente de si esa influencia es considerada buena o mala. La conexión emocional, la intensidad de una relación amorosa, sin duda, marcan a las personas. Quizás la clave está en entender qué entiende la madre por cambiar. Si pensamos en Can Yaman, ha pasado de ser una promesa a una superestrella internacional en muy poco tiempo. Su vida ha dado un giro de 360 grados. Ha pasado de ser un actor emergente a tener seguidores en todo el mundo, a ser objeto de deseo y de escrutinio constante. Es muy probable que Demet, siendo una figura central en su vida durante un periodo crucial de esta explosión de fama, haya sido un catalizador de muchos de estos cambios, tanto personales como profesionales. Pensemos en la presión de las redes sociales, la constante exposición, los rumores, los viajes, los proyectos internacionales. Todo esto puede ser abrumador. Una pareja, especialmente si ambos están viviendo experiencias similares, puede ser un gran apoyo, pero también una fuente de tensión. La madre de Can, al ver a su hijo navegar por este torbellino, quizás ha notado aspectos de su comportamiento o de su estado anímico que antes no estaban ahí, y ha atribuido ese cambio a la influencia de su relación con Demet. Sería interesante, si tuviéramos la oportunidad, preguntarle directamente a Gulden Yaman qué aspectos específicos de su hijo cree que Demet ha cambiado. ¿Es algo relacionado con su carácter? ¿Con sus prioridades? ¿Con su forma de manejar la fama? Sin esa información, solo podemos tejer teorías. Y es que, en última instancia, las relaciones son complejas. Los amores que nacen bajo los focos a menudo tienen una presión adicional. La necesidad de mantener una imagen pública, las expectativas de los fans, las agendas de trabajo que los separan constantemente, todo esto puede pasar factura. Y cuando una relación termina, especialmente si fue intensa, deja cicatrices y lecciones aprendidas. Podríamos también considerar que las palabras de la madre de Can Yaman son una forma de proteger a su hijo. Quizás, en su opinión, la relación con Demet le causó más dolor o dificultades de las que debería haber experimentado. Y ahora, al hablar de ello, está expresando esa preocupación de una manera adulta y, desde su perspectiva, honesta. Es importante al final no juzgar ni a Can, ni a Demet, ni a su madre, sin tener todos los elementos de juicio. Nosotros, como Publi.
Solo vemos la superficie. La realidad de sus vidas y de sus relaciones es mucho más profunda y compleja de lo que podemos imaginar. Lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones, reflexionar sobre las posibles interpretaciones, y seguir disfrutando de su trabajo como actores, que es lo que realmente nos une a ellos. Para concluir, las declaraciones de la madre de Can Yaman sobre Demet Özdemir y el supuesto cambio en su hijo abren un debate fascinante sobre la influencia de las relaciones en la vida de las personas, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo. Ya sea que la influencia haya sido positiva, negativa o simplemente transformadora, lo cierto es que la relación entre Can y Demet dejó una marca. Y estas palabras de su madre nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la vida personal de las celebridades y la mirada de quienes los ven crecer y evolucionar, como es el caso de una madre. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de la vida de nuestros actores favoritos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea el verdadero significado de las palabras de la madre de Can Yaman? ¿Creen que Demet tuvo una influencia realmente significativa en él? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.